Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, en la segunda parte de Troveiros de Compostela. Hoy, recapitulando, sobre todo para los señores telespectadores que se incorporan en este momento a nuestra sintonía, decirles que estamos hablando del desfile benéfico que se va a celebrar el próximo viernes, víspera del Día de la Constitución, en el Hostal de los Reyes Católicos, en la Capilla Real, a las 8 de la tarde, a beneficio del programa Estamos Contigo, para atender necesidades de máxima precariedad que hay en este programa de las madrugadas de Galicia. Y en este momento, señoras y señores, ya tenemos un plano, un primerísimo plano de dos modelos. Se trata, a mi izquierda, derecha de ustedes, Minerva. Es una chiquita que tiene 15 años de edad, y a su lado está Aitara, que tiene 21 años. Y van a ser presentadas como tiene que ser, según mandan los cánones, precisamente por el diseñador, el que ha diseñado precisamente la vestimenta que lucen estas dos modelos, que es el amigo Lance. Lance, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí con nosotros y sobre todo con ya estos dos modelos que es, digamos, abrir un poquito el apetito de cara al espectáculo del viernes. Preséntanos tú ya el desfile a modo, digamos, de locutor oficial. Bueno, pues Minerva luce un vestido de día que está acabado en encajes de bordado de hilo de oro, va a la parte de arriba enlazada con un corsé y luce una pamela, que es uno de los elementos más especiales, sobre todo en el día, ya que en la noche están completamente prohibidos. Es un elemento que solo se puede utilizar hasta las 6 de la tarde y en elementos de día. El estilismo se termina con guantes de encaje y con una estola de pieles. Y Aitara luce un estilismo completamente de noche. Se compone de un corsé escote corazón en raso estucado negro y una falda de santú de gata en plata. Va terminado con una semipamela o un tocado un poquito grandecito y una organtería de pedrerías para el cuello. Ambos van terminados con guantes largos, que para mí es un símbolo de elegancia total. Miguel, ¿alguna pregunta a nuestro diseñador? Bueno, ¿y cómo ves en estos momentos la moda, dado que tenemos una gran representante que se está hablando de que debe de llevar los grandes diseñadores españoles, como es la reina Leticia? ¿Cómo ves tú la moda gallega y dentro de la, además de la moda gallega, la moda española? Lance. Pues veo la moda española un poco recayendo en cánones sobre todo de los años 20, años 30, recayendo mucho a los cánones corte sirena, mucho corsé, mucho entalle, mucho corte princesa, que es mucho de lo que utiliza también la reina Leticia. Sí. Ha llevado varios estilismos dentro de este ámbito, faldas muy rectas, chaquetas con hombros al aire, todo muy años 20. Sí, decían que además de Varela que debe de llevar a Helio Berhanger y a otros grandes diseñadores. ¿Tú estás de acuerdo que debe de llevar a grandes diseñadores españoles? Sí. Yo creo que también, porque además es un producto para España con Mango, con Zara, y ahí podía reforzarlo de esta manera. ¿No lo crees? Sí. Pues sí, sí, opino exactamente igual que usted. Kiko, ¿alguna pregunta para Lance? La pregunta es, sobre todo, los que somos foráneos de estas cosas de la moda, poco podemos entender. Acabas de decir, por ejemplo, cuando estaba Minerva, que el gorro tiene un llevado a unas horas determinadas, por ejemplo. Sí, no se llama gorro, sí. Concho. La Pamela. Sí, bueno, la Pamela. La Pamela, sí. Pamela, gorro, bueno, sombrero. También, sí, Pamela, gorro, sombrero. Exactamente, sí, lo que pasa es que no está al día. Disculpa. Lo que es la Pamela en sí o el sombrero de este tipo de pajas se ha hecho para cubrirse del sol. Ha nacido para cubrirse del sol. Entonces, protocolo dice que se puede llevar en cualquier evento de mañana y que solo se puede llevar hasta las 6 de la tarde. Si el evento se alarga más de las 6 de la tarde, a las 6 hay que retirarlo. Ahora, si decides ponerte una Pamela, tienes que llevarla incluso durante el convite. O sea, si vas a una boda de mediodía con Pamela, durante el convite tienes que tener la Pamela y hasta las 6 de la tarde. Una pregunta, efectivamente, el protocolo hay que respetarlo. Tú figúrate esas Pamelas que vemos en televisión, que son enormes, y que le toca al lado casi no puede comer.
Vamos a ver, esas pamelas que se ven en televisión, que son enormes, suelen ser hechas para una ocasión en especial. Estamos hablando, por ejemplo, de Ascot. De Ascot, sí. Son unas pamelas que La carrera se hacen... de caballos. Las carreras de caballos Sí. en Londres se hacen en una ocasión... Para las bodas también, algunas veces van. Pero si te pones a analizar las bodas, sobre todo bodas Sí. de grandes protocolos, no hay grandes pamelas. No. Hay pamelas de formas más extrañas, más como... más grandes, más pequeñas, pero no llega a ver los tamaños que se pueden ver Sí, en eso Ascot, sí. por ejemplo, o en cualquier carrera Kentucky. de caballos. De todas formas, la pamela se suele inclinar hacia el lado contrario de donde llevas el acompañante, siempre, y el tocado exactamente igual. Señoras y señores, acabamos de escuchar precisamente la pregunta que le va a formular el amigo Kiko en torno precisamente a los sombreros y que tú has definido perfectamente, amigo Lanz. Pero vamos a despedir ya en este momento a estas dos modelos, a Minerva y a Aitara, con un aplauso. ¡Aplausos! ¡Venga! Muy bien, muy bien. Y ahora abandonan el plató de Troveiros de Compostela. Muy bien. Muchísimas gracias. Señoras y señores, esto es, digamos, una pequeñísima muestra de lo que veremos, yo imagino, el viernes, ¿no, Esto Pili? es pequeño, no, esto es un puntito de lo que vamos a ver el viernes, pero un puntito muy pequeño. Por además, Lance es el que va a hacer el burlesque, entonces va a ser mucho más... Lo que va a poner el viernes no lo trae hoy, por cierto, porque quiere que sea sorpresa, pero va a ser mucho más espectacular. Esto es más o menos un avance para que se vea que la cosa va en plan elegante, no va en plan chapucero. El burlesque continúa un Bisbar con la gran americana. Ojalá. La Ojalá. reina del burlesque. Ojalá se pudiera traer, sí. Sí, sí. Ojalá se pudiera Qué juntar a elegante. Liza Minnelli, Sí, qué Dita maravilla. Bontis. La película Cabaret, qué maravilla. Sí, qué grande. Pero Lanz, pero ¿has visto el escenario donde se va a realizar el evento? No he visto nada, he llegado de Alicante ayer a las 11:30 de la noche. Bueno, pues, o sea, Tienes que... el escenario es impresionante, es una capilla en fin, señorial. Date cuenta que donde vamos a hacer nosotros el desfile el viernes, eso fue Hospital Real, fundado por los Reyes Católicos. en 1492. Exactamente. Y sí, o sea que vas a tener un decorado mejor que el que tiene Lagerfeld ahora que hizo en el Gran Palais. Para O que sea, te veas. el marco es, vamos, lo mejorcito que hay para un evento de esta categoría, ¿eh? pues yo creo que vamos a dar la talla, por lo menos las Vais a estar a la esperanzas. altura. Ellas se han puesto de manifiesto una gran altura, una gran elegancia, unos modelos que debemos de felicitarte, Lanz. Muchísimas gracias. Ha sido de gran Pues, nivel y muy guapas ellas. De lo que ha salido hoy, de lo que hemos mostrado aquí, no va nada en el desfile. Lo que es el pase de tocados que yo voy a hacer va a ser un espectáculo burlesque que lleva enlazado, salen las modelos con modelos de día, o sea, pamelas y tocados muy grandes, y a mitad del espectáculo se les cambia a modelos de noche, poniéndoles colas, cambiando incluso joyería y cambiando tocados. Bueno, vamos a decirle a la audiencia que el burlesque es un desarrollo, un paso más dentro del cabaret, donde se juega con la moda, se juega con la música, se juega un poco con los decorados, con dobles sentidos, y que tenía también en determinados ambientes una dimensión erótica, que en este caso pues será la parte únicamente relativo a la moda. Eso. De hecho, una de las que desfila es Minerva, con 15 años. Claro. Vamos a dejarlo erótico para más Por adelante. eso, pero era un poco para que sepa un Ahora, poco todo lo que es el yo he burlesque. quedado asombrado, 15 años y... Bueno, pues- Vaya finura, o sea Vaya que... elegancia. Y elegancia moviéndose. Y Minerva Hay es una de las mujeres que es bastante mayores que no llevan unos tacones como los lleva esta niña con 15 años. Es decir, yo, vamos, no me la imagino en la pasarela, porque claro, tiene que desfilar. Date cuenta que la pasarela es en forma de T, y es un recorrido bastante largo, ¿eh? La pasarela Cibeles no es más grande, ¿eh? No, es más corta. La pasarela Cibeles, señoras y señores, y lo verán ustedes que asistirán al acto, verán que no es más grande que esta. De ahí que la capacidad de local se haya reducido en cuanto a asistencia.
La capacidad es máximo es de 400 personas. No hay más cabida, es imposible meter más gente, ¿no? Que nos queda muy poco tiempo, señoras y señores, 1 hora en la televisión y en la radio, ya saben que vuela. Permítanme tan solo recordar una cosa. Los que deseen asistir y quieran adquirir las invitaciones pueden hacerlo. Lo estamos anunciando en la radio, en la prensa, en el Correo Gallego, pero se lo decimos aquí también. Pueden asistir a ir a buscar las invitaciones a Mequiña, repito, Mequiña, que está en Santiago de Chile 2. Mequiña, Santiago de Chile 2. Cristela, Santiago del Estero 7. Zuca, República del Salvador 10. Zuca, República del Salvador 10. Y Alegra, General Pardiñas 37. Alegra, General Pardiñas 37. Y también en la cafetería La Radio también despachan localidades, invitaciones en una palabra, que son a 10 euros y le da derecho. ¿A qué le da derecho, Pili? Pues vamos a tener un sorteo. Hay casas que, como no pueden desfilar, se han ofrecido a hacernos unos regalos para hacer sorteos. Entonces, con la entrada lo que se le da derecho es a una participación para ese sorteo. Que la gente quiere más entrada, como es, más participaciones, más rifas. Se pueden comprar allí, porque además vamos a tener unos azafatos que pueden vender las rifas a 1 euro. Esas van a ser a 1 euro, las que se compren allí. Muy bien. Entonces, la persona que está de fuera, que sabemos que tenemos muchos encargos de fuera con entradas, ellos traen la entrada, los chicos le dan su participación. ¿Qué quieren 2 o 3 participaciones más? Nosotros encantados. Le damos más participaciones. Cuanto más participaciones tengan, más van a ganar. Tenemos un reloj, el Infant Cassen, valorado en 80 euros. Tenemos vinos que nos trajeron, que mandaron a Tilius, de Albariño. Sí, de Quintero La Cruz. Tenemos libros, tenemos CDs, tenemos incluso vales para hacerse masajes en la clínica Volta do Castro. Tenemos 3 días de un curso de inglés acelerado para niños o a la persona que le toque quiera aprender el inglés. Oye, aquí estamos. Diferentes regalos. Tenemos muchos regalos para sortear esos días. Es decir, días. que al mismo tiempo que ven el espectáculo, por el mismo precio se pueden llevar para casa. Por cierto, pues, perdona un detalle, que te un regalo. interrumpo. Tenemos una corbata de Don Luis Rial. Ah, bueno, esa ya la veremos allí. Esa ya la veremos allí. Y ahora os vamos a entregar, ahora se los damos. Sí, el libro de nuestro gran Teófilo. Son este libro, por gentileza para Pili y para Minerva. Exactamente, Teófilo Aitara. Martínez. Aitara nos ha regalado estos libros y somos nosotros, digamos, los portadores, para que te lo entrega Kiko. Y le damos este otro lo pondremos en la agencia y le damos, como un trofeo. Y le damos ahí a Aitara el otro. Muchísimas gracias. Exactamente. Bueno, Miguel, bueno, en un minuto, sí. Tienen su minuto todavía, 2 sí. minutos, yo siempre que se los arañamos a nuestra lectora, que es espléndida. Un minutito. ¿Qué se puede decir que no hayamos dicho? ¿Qué se puede decir? En primer lugar, que se me olvidaba, el próximo día tengo que hablar de don Ramón Ferreruelas Adolfo, que no me olvido de él, pero hoy era un programa especial dado este importante evento. ¿Qué se puede decir? Que es un gran honor iniciar Troveiros de Compostela con un gran desfile muy profesional, con unos modelos espectaculares, con una gran directora del desfile y para un fin, digamos, benéfico, para ayudar a gente que tiene muchas necesidades, que es un poco lo que hacemos en Troveiros. A animar, en la medida de lo posible, a alegrarle la vida a la gente con esta gran y nueva incorporación y también, en la medida de lo posible, aquí y fuera de aquí, con Estamos Contigo y en diferentes iniciativas, pues ayudar a los que tienen necesidad y recordar a don Gerardo Fernández Albor, a nuestro presidente elegante, y a esta gran figura nuestra que está en el cielo, que hoy nos ha mandado una troveirana, que es José Luis Marisolera, que dice así: José Luis Marisolera, gran gaiteiro da nosa Galicia, alegría y toda pasión, a ledicia sempre no corazón. Kiko, bienvenido. Hoy, ya ves, es el programa de introducción, es un programa... No, la rapidez será siempre la misma. Lo que pasa es que, indudablemente, es un programa monográfico centrado en el tema de que nos ocupa. No viniste con el hombre orquesta que eres, polifacético al 100%. Si Dios quiere, la semana que viene habrá mucho más, como es lógico.
Kiko, en un minuto también. Di lo que Corroborar lo quieras. que dice el profesor, lo que dices tú, Luis, y felicitar a estas copas Papírico y sobre todo al diseñador, que en poco tiempo me ha impresionado y me gustaría que viniese con un tiempo suficiente para daros unas clases del protocolo de la pasarela, porque debe ser un mundo impresionante y apasionante. Muchas enhorabuena. Muchísimas gracias. Sabes que esta es tu casa, Lance, bienvenido efectivamente. Nos veremos el viernes que viene, de hoy en 8 días ya, en el Hostal de los Reyes Católicos. Pili, a seguir trabajando, sí. El lunes lo vas a ver en el programa. Ay, sí, es verdad, vienes invitado al programa de Estamos Contigo, justamente. 30 segundos, para ti ya no te puedo dar un minuto porque ya me han hecho otra seña y nos van a cortar. Di lo que Yo quieras. decir que todo el mundo se apunte, que es por una buena causa, y más decir, este mundo de la moda, aunque parece muy frívolo, como bien veis, estamos con nuestros vecinos que lo necesitan. Señoras y señores, más nada, llegamos ya al término de este primer programa de Troveiros de Compostela con la 7ª No, edición. es la 8ª, se equivocaron. Era ¿Se la equivocaron? 8ª. Sí, sí. Bueno, son 8. Son 8 años, no 7, efectivamente. Son 8. Son 8 años. 8 años que llevamos aquí, que se di muy pronto, y cuando estamos por algo será, debe de ser que hemos rebajado un poco el caché, porque claro, la circunstancia está bastante crisis. jodidilla, pero bueno. Señoras y señores, vamos con allá. la canción de siempre, Don Gerardo rematamos. Fernández Albor, presidente da nosa Galicia, elegancia y saber estar, la sonrisa siempre de par en par. La, 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 Adiós, la, amigos. la, 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 Hasta la semana que viene. la, 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 la,